Oye, ¿a ti te encanta hablar sobre Jesús? ¿O por lo menos te encanta escuchar hablar de Jesús? ¿Te encanta escuchar esas historias tan interesantes acerca de Jesús? Esas aventuras que de alguna u otra manera nos llevan hasta ese preciso lugar donde pasó todo eso? Quédate en este video. Hey, bienvenido a Cristificados, la era del nuevo católico. Qué placer saludarte, soy Marlon J. Ortiz. Agradezco totalmente el favor de tu atención. Hoy, como siempre, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, actives la campanita y seas parte de la familia de los Cristificados. Si hay algo que me fascina, es poder hablar sobre Jesús, hablar sobre sus aventuras, pero sobre todo meditar en ellas y encontrar aquellas palabras que son precisamente para mí. Y hoy quiero hablarte de una pequeña aventura un poco rara y extraña que aparece en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, en el verso del 21 al 28. Ahí pasa un acontecimiento muy interesante en el cual vamos a rescatar o por lo menos a meditar dos aspectos importantes. Por favor, pone atención. Llegaron a Cafarnaún y el sábado siguiente entró en la sinagoga a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque lo hacía con autoridad, no como los letrados. Precisamente en aquella sinagoga había un hombre poseído por un espíritu inmundo que gritó: ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el consagrado de Dios. Jesús le increpó: Calla y sal de él. El espíritu inmundo sacudió al hombre, dio un fuerte grito y salió de él. Todos se llenaron de estupor y se preguntaban: ¿qué significa esto? ¿Una enseñanza nueva con autoridad? Hasta los espíritus inmundos les da órdenes y le obedecen. Su fama se divulgó rápidamente por todas partes en toda la región de Galilea. Qué hermosa lectura, ¿no? Hay dos aspectos importantes aquí que quiero meditar contigo. A mí me encanta subrayar la Biblia y poder en ella marcar aquellas palabras que considero que son para mí. En esta lectura de hoy, Jesús me está dando a entender dos cosas que son importantes para la vida de un cristiano. Número uno es la autoridad. ¿Escucharon bien? Jesús habló con autoridad. Hoy en día nosotros tenemos autoridad para hablar de Jesús y también tenemos autoridad para reprender. Ahora bien, todo esto conlleva una gran responsabilidad. Para adquirir autoridad espiritual, necesitamos tener una vida llena de espiritualidad, una vida llena de oración y, por supuesto, una vida de lectura de la palabra de Dios. Así es como obtenemos autoridad para poder hablar con autoridad a los demás y sobre todo tener autoridad a la forma de expresar algo que tenga que ver con Dios. Hay algo muy importante que marqué en esta lectura y es cuando dice: la gente se asombraba de su enseñanza porque lo hacía con autoridad, no como los letrados. Son muchas las personas que te van a hablar sobre Jesús, pero no todas esas personas que te van a hablar sobre Jesús te van a hablar con autoridad. Al contrario, no sé si has tenido esa oportunidad de estar con personas que simplemente te hablan por hablar, porque no es lo mismo conocer de Jesús que conocer a Jesús. Cuando tú conoces a Jesús, hablas con autoridad. No pretendo en ningún momento con este video quitarle autoridad a alguien. Al contrario, pretendo que la autoridad que ya tiene sea un poco más aumentada por la gracia que recibimos de parte de Dios. Esa es la número uno, la autoridad. Es momento que todos los cristianos empecemos a actuar con autoridad, porque la autoridad nos la dio Dios desde el principio de la creación. Y es obvio, quizás no tengamos la misma autoridad de Jesús, así como reprendía a los demonios en este caso, pero tenemos la autoridad para declarar sanidad a una persona, libertad a una persona, amor a una persona y sobre todo declarar bendiciones para todo el mundo. Tenemos autoridad para eso y nuestra fe nos da esa autoridad mediante la gracia de nuestro Señor Jesús. Otra cosa muy importante que me encanta en este pequeño fragmento es: se dieron cuenta cómo estos demonios que estaban en el cuerpo de esta persona
reconocieron inmediatamente a Jesús, el Hijo de Dios, y todavía le dicen, eres el consagrado de Dios. Óiganme una cosa, si los demonios pudieron reconocer a Jesús, ¿por qué a ti y a mí muchas veces nos cuesta reconocer a Jesús? ¿Por qué creemos, es que pura suerte la tuya? No, no es suerte, es la gracia de Dios. Tenemos que empezar a mirar a Dios en todo lo que pasa en nuestra vida, cuando dependemos totalmente de Él. Todo lo que sucede en nuestra vida es por un propósito y una razón. Si los demonios pudieron ver a Jesús y reconocerlo como Hijo de Dios, ¿por qué tú y yo no podemos hacerlo? Saca de tu mente y de tu vocabulario que es suerte lo que te pasó. No, son bendiciones y las bendiciones provienen directamente de Dios. Otra cosa muy importante es, los que estaban ahí obviamente se asombraban, se asustaron hasta cierto punto al ver con la autoridad que Jesús hablaba. Esa misma autoridad estás llamado a tenerla tú a partir de hoy. ¿Qué significa esto?, se preguntaban ellos. Una enseñanza nueva con autoridad. Jesús nos está enseñando hoy a predicar con autoridad, a proclamar con autoridad. Simple y sencillamente necesitamos reanudar nuestra espiritualidad para poder tener la autoridad que Jesús nos propone que tengamos. Obviamente se preguntaban, ¿quién es este que hasta los demonios le obedecen? El Hijo de Dios. Nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Hoy quiero que aprendas eso, mi querido hermano, que tengas autoridad. Si no la tienes, empieza a buscarla, empieza a ganártela mediante la oración, mediante la práctica de la palabra y por supuesto mediante la vida de espiritualidad. Y la otra es aprender a reconocer a Jesús en todo lo que pase en tu vida, ya que dependemos totalmente de Él. Agradezco profundamente tu atención y antes de irte de este video te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal, actives la campanita y seas parte de la gran familia de los cristificados y sigamos meditando en la santa palabra de Dios. Acuérdate, autoridad y reconocimiento del Hijo de Dios en todo lo que pase en tu vida. Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.